vamos a aprovechar que Iván Redondo está con nosotros. Él es director ejecutivo de Redondo y Asociados, prácticamente se dedica a la política. Así lo dije bien de lleno. Básicamente, Iván trabaja en lo que es la consultoría política para diferentes candidatos que ha realizado en España, tengo entendido. Y pues él tiene una licenciatura importante dentro de una de las mejores universidades dentro del campo de la política, y nos estamos refiriendo a The George Washington University, y que pues tiene ahí su título de dirección de campañas electorales. Así que pues tenemos largo camino que recorrer, poco tiempo. El principio 80-20 y la vuelta a lo básico ha sido el título de tu charla en la cumbre 2011. Iván, cuéntame un poquito, este 80-20, y vamos a partir por ahí directamente. ¿Cómo se aplica en el campo político el 80-20? El principio 80-20 es un principio que se conoce sobre todo en el ámbito de la economía. A mí me gusta dar mucho de la matemática electoral y de aplicar esa matemática electoral a los mercados electorales. Y el principio del 80-20 lo que nos ayuda... El clásico principio del 80-20. Es un clásico. El 80-20 lo que nos ayuda es a hacer más con menos. Uh-huh. Lo que tienen los oyentes que entender a la hora de definir el 80-20 es que del 100% de los esfuerzos que se hacen en una campaña, del 100%, el 80% de los resultados de los votos en una campaña electoral lo define el 20% de ese esfuerzo. Cuando lo trasladamos a un mensaje electoral, el 80% de los votos nos lo dan el 20% de los mensajes. A nosotros, a los consultores políticos, nos gusta mucho repetir uno o dos temas. Y el principio 80-20, cuando empíricamente, como lo hemos tratado de demostrar aquí en la cumbre, lo ponemos encima de la mesa, nos damos cuenta que la matemática electoral, esa ciencia electoral, nos ayuda de una manera significativa a corroborar que esto es así. Ese 20% lo decide el equipo de campaña. Dentro de este clásico 80-20, y que ya lo estás definiendo muy bien, la aplicación en el campo político, y también de esta parte dices vuelta a lo básico. Si hablamos de este 80-20, que dices el 20% pues de todo el trabajo se refleja en el 80% de los votos, ¿y cómo nosotros podemos decir entonces que todo el resto de trabajo que se hace, dices, nos encanta repetir unos 2 o 3 temas o uno o dos temas importantes? La clave es encontrar que en esos temas sean los temas que preocupan realmente a los ciudadanos. ¿Cómo hemos visto algunas charlas de cómo encontrar esto de los temas que realmente preocupan a los ciudadanos? Y en otras entrevistas aquí hemos hablado también de eso. ¿Y cómo que son los temas regulares? Pero ¿cómo definir de unos temas regulares que suman como 100 o 10, dependiendo de la sociedad en la que estás llegando? Digamos que suma 10, los clásicos temas que le preocupa a la gente, ¿no es cierto? La salud, la parte de trabajo, la parte de seguridad, algunos de estos. Quito está inmerso en lo mismo, Ecuador está inmerso en lo mismo, y España también. ¿Cómo entonces definir solo 2 temas que le interesa más a la gente para lograr este 80-20 efectivo? Esto asusta mucho a los políticos, porque todo lo que sea tomar decisiones asusta. En política hay que saber muy bien qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Y en una campaña electoral es muy importante elegir esos 2-3 temas. Por supuesto que en campaña hay que hablar también para los propios, hay que hablar para tu voto blando, hay que hablar para el voto independiente. Pero existe ese votante, ese 20%, a veces no es un 20, a veces es un 15, pero esto es una regla matemática que puede oscilar por arriba o por abajo, que realmente te da ese clic que existe en las campañas. A mí me gusta repetir mucho en las campañas algo que es cierto, todo el mundo comunica ya. Y ahora lo ligaré con la vuelta a lo básico, todo el mundo comunica ya, pero no es lo mismo comunicar que conectar. ¿De qué va esto de la vuelta a lo básico? Aplicado, por supuesto, con metodología con el 80-20. Vivimos en unos mercados electorales ya a nivel mundial. Internet ha ayudado muchísimo a que se expanda y se homogeneicen todos los mercados electorales. Ya apenas hay diferencias de las necesidades y las prioridades que piden los ecuatorianos, por ejemplo, de lo que piden los europeos. Porque la gente puede ver los beneficios y el bienestar de otras sociedades. Bien, las quiere también para las suyas, porque ya la gente no quiere tanto emigrar a otros lugares, tanto como antes, ¿no? Porque existen grandes oportunidades. Bien, pues. Sí, y mucha gente dice, ¿por qué ellos sí y acá no? Efectivamente, entonces ese desapego, esa desafección, esa desconexión y esa gestión de la información, que cada vez es más difícil a nivel local, porque la información ya es a nivel mundial, nos implica volver a este otro principio, que nace del 80-20, pero que es la vuelta a lo básico. Lo básico, en cada campaña, suele cambiar. Pero lo básico no es un tema de hablar de economía. Lo básico quizás es hablar del cheque bebé. El que concreta gana en política.
Y eso es el 80-20, no hablar de economía, hablar de algo concreto. Y eso es lo que decide las elecciones, para un lado o para otro. Ese 20% es clave en el 10% del comienzo de la campaña y en ese 10% final. Y en medio tenemos ese otro 80% que tienen las campañas electorales. Hay que movilizar a los propios, hay que hacer muchas cosas, ejercicios de idoneidad que tienen que hacer los políticos, pero que no son decisivos a la hora de ganar o perder o conseguir los objetivos electorales que uno se propone. Esa es la clave y esa es la vuelta a lo básico. Y vamos a profundizar un poquito más en esto de la vuelta a lo básico. Pero antes de ir a eso, yo te pregunto, tú dices el 10% al inicio y el 10% al final. Y el 80% del 80-20 como que en el medio. ¿Qué le pongo al principio y qué le pongo al final? Dentro de cada uno de esos 10. Al principio hay que ponerle estrategia, posicionamiento y mensaje. Un modelo específico de ciudad, de país, de región, de comunidad. Al principio le tienes que poner menos sedes y más redes. Mucha escucha. Y al final, impulso, acción y ambición. Y defensa total del mensaje. De ese 20% por el que apostamos en la campaña electoral. Qué interesante estás definiéndolo de una manera precisa, Iván, y te agradezco por eso, porque manejar la estrategia al principio con este 10% del 80-20 que estamos hablando. Cuéntame, si ya dijimos que uno de los pasos más difíciles, obviamente, era definir los 2 temas o 3 temas que van a ser puntales de la campaña, ¿no? Y me imagino, pues, con esto de toda la estrategia posterior, ¿no? Dentro de esta estrategia, dentro de este 10% del inicio, ¿no? ¿Cómo lograr que estas estrategias estén definidas a estos temas ya de una manera más precisa? Porque me imagino que la precisión ya es un tema importante dentro de esto. Hay 3 parámetros que son muy importantes y que hay que cubrir en las campañas políticas modernas, y que sean campañas que realmente traten de eliminar la brecha, reduzcan esa brecha existente entre ciudadanía y política. Lo primero, defender siempre un liderazgo compartido en comunidad, que es la importancia del menos sedes y más redes. Definir esa escucha. Y América Latina tiene que saber, como lo sabe Europa, como lo saben los Estados Unidos, como lo saben las democracias fuertes, que ciudadanía, política y empresa tienen que ir de la mano. Ese es un primer principio y primer eje fundamental. El segundo, y no es baladí y es algo también clave, devolverle el protagonismo al ciudadano. El mensaje es la estrella, no el candidato. Y esto es algo que los candidatos tienen que comprender. ¿Cómo lograr hacer entender a las personas con un ego bastante importante y que se infla además de este ego mientras estás en la campaña? Con tanta gente en las tarimas, ¿viste? Todos estos shows que se montan. ¿Cómo hacer entender que el mensaje es lo importante y no la persona? Cuando trabajas con este tipo de personajes que se van inflando en el camino. Es probablemente lo más importante de una campaña electoral. El eslogan de nuestra compañía es: la política es el arte de lo que no se ve. Nosotros conocemos muy buenos estrategas dentro de partidos, muy buenos estrategas en la ciudadanía, y nosotros también nos consideramos muy buenos estrategas. Ahora bien, las estrategias muchas veces, por muy buenas que sean, se quedan en un cajón. Y hay que tener un plan de acción preciso para convencer en todo momento, no solo al candidato. Si el candidato muchas veces no es el problema es el equipo de campaña, que suele manejarse con parámetros del pasado. Pero es que el pasado ya nos alcanza y el tiempo nos alcanza en cualquier momento, y en este momento se está produciendo un cambio de paradigma. Pero lo más importante es un plan de acción, y ahí lo que vale es la psicología. Evidentemente, en política, yo lo suelo repetir muchas veces, no se produce nada, se produce ego y más ego, y la gestión del ego es clave. Un consultor político, un estratega, no vale nada dando solo ideas. En política hay que entender 2 cuestiones claves, y el político moderno lo tiene que entender. La primera, ideas más que ideología, y personas más que partidos. Si no entiende esto, podrá ganar una campaña. Será difícil a día de hoy, pero podrá perder el gobierno sin duda alguna, porque en cualquier momento, para trascender en política, como en el pasado y como en modelos del pasado se ha demostrado, lo que pasa es que no se ha demostrado quizás tan matemáticamente. Necesitas estar con los ciudadanos en una comunicación plena y compartir con ellos tus fracasos y tus éxitos. En esa honestidad, desde el minuto 1, hay que plantearle al político esta metodología y, sobre todo, esta humildad que es necesaria. Y la humildad vende.
Y la humildad vende. Y ya vas mencionando algunas palabras importantes que nos lleva a esto otro que dijimos vamos a profundizar. La vuelta a lo básico. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta parte.